La oración que mueve el corazón de Dios es la oración que viene de un corazón postrado y humillado ante Dios, que reconoce su pecado y la necesidad que tiene de Él y descansa en su gracia y no en las obras meritorias. Lucas 18, 9 al 14 nos habla de la parábola del fariseo y el publicano, haciendo alusión a la gracia para revelar el reino de Dios y su justicia, que es por gracia y no por obra. ¿A quién va dirigida esta parábola? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dejando de lado el segundo mandamiento más grande: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto se llama religiosidad, cuando despreciamos a los demás por no hacer parte de nuestro grupo. Esto no es cristianismo, esto es legalismo. ¿Quién eran los publicanos? Personas del mismo pueblo, marginadas, ladrones, pecadores, despreciadas y odiadas por la sociedad. Cometían muchos abusos, cobrando más de lo establecido por el imperio a su mismo pueblo, y por eso eran odiados. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran considerados como los más justos, santos y buenos en el pueblo. Eran los pastores y sacerdotes, estudiosos de la Biblia, eran eruditos, eran los líderes espirituales de su época. Todo el mundo los respetaba y nadie cuestionaba nada de lo que ellos dijeran, porque tenían la autoridad y aprobación de Dios según ellos. Todos creían que era imposible alcanzar, porque eran los que estaban más cerca de Dios. Ellos habían impresionado al pueblo con su apariencia de justicia, con sus obras religiosas, pero mostraban a un Dios falso y no el Dios de las Escrituras, porque el pueblo no conocía a Dios y tampoco las Escrituras. Jesús en su tiempo mostró el verdadero Dios de las Escrituras, mostró al Dios verdadero de las Escrituras. Denunció y desnudó el corazón de los fariseos, que habían tergiversado la palabra de Dios al poner al descubierto su apariencia, devoción por Dios, su apariencia de justicia, su religiosidad, su orgullo y sus verdaderos motivos como pastores y guardianes de la ley. Y mostró el verdadero Dios como Padre de amor y de misericordia y justicia, dándonos la mejor definición de Dios y desautorizando la imagen del Dios legalista que presentaban los fariseos en el templo, y revela el sentido y el propósito de las Escrituras que los teólogos, fariseos y líderes religiosos habían escondido al pueblo para su propio beneficio y no el beneficio del pueblo. Jesús en su tiempo presenta el reino de Dios contrario al que presentaban los fariseos y escribas. Ofreció un reino distinto, de justicia, de paz, incluyente, con una gracia universal y esperanzadora para el oprimido, favoreciendo a los pobres, desnudando así la injusticia social y la estructura de las instituciones culturales, religiosas, políticas, económicas de su tiempo. ¿Qué Dios presentamos hoy en el pueblo? ¿Un Dios cultural hecho a la imagen y semejanza del hombre? ¿O el Dios de la Biblia, el Dios de la Escritura, el cual mostró Jesús en su tiempo? Jesús es el Rey de reyes, Señor de señores, Dios grande y poderoso y misericordioso. Y lo que Él nos da por su gracia, por su misericordia y no por mérito. Tengamos en cuenta 4 principios fundamentales al acercarnos al Señor. Esta parábola del fariseo y el publicano nos enseña primero, orar con humildad, sabiendo que no merecemos nada y que Él nos da es por su misericordia, mostrándonos a un Dios de amor, lleno de misericordia, que mira de lejos al orgulloso. También nos enseña que somos iguales ante Dios. Él no tiene hijo favorito y mucho menos acepción de persona. No existen grandes pastores como tal, ni grandes apóstoles. El único grande que se hizo hombre fue Jesús. Se humilló y fue maltratado, despreciado, traicionado, golpeado y crucificado hasta la muerte.
Y un día vendrá y desnudará a todos los que son verdaderos y falsos, como lo hizo con los fariseos en su tiempo, y dará a cada quien su premio. También nos enseña que todos podemos acercarnos a Dios cuando queramos, Hebreos 4:1. Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. No necesitamos de una cita de 10, 15 días. Él está dispuesto durante las 24 horas del día para escuchar tu voz, favorecerte a ti y a tu familia. A Él podemos ir cuantas veces queramos en el día. También nos enseña que todos tenemos los mismos derechos en el reino de Dios, que nadie es más ni nadie es menos, sin importar el ministerio que tengas. Todos somos recibidos de la misma manera ante el Dios justo. ¿Por qué Dios rechazó la oración del fariseo? Él era un líder religioso, considerado como bueno y justo ante el pueblo. Era muy reconocido, honorable, importante en medio de la comunidad como una eminencia que presentaba a Dios en medio del pueblo. Era un sacerdote, pastor, teólogo, erudito, biblista. Lucas 18:9. ¿Por qué? Porque confiaba en sí mismo, se creía justo y despreciaba a los demás. Él estaba centrado en sí mismo, en sus obras meritorias. Fariseo saca sus credenciales de quién era él, como ministro, líder, teólogo, sacerdote y pastor. Se muestra, versículo 11 nos dice: no soy como los otros ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Lo que hacía, lo hacía para ganarse el favor de Dios y su aprobación. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano, haciendo alusión a las obras como que lo consideraban como justo, pero Dios ve diferente. Este fariseo era un ministro de Dios, un predicador famoso en su tiempo, con mucho prestigio, pero Dios no lo impresiona el hombre por famoso que sea en el mundo. Este predicador famoso había impresionado al pueblo. El ministerio lo hizo creer que tenía derechos ante Dios y con orgullo y arrogancia se presentaba ante Dios porque era famoso. Pero Dios desprecia su oración orgullosa del fariseo, que había olvidado que era un simple administrador de Dios y que el único dueño sigue siendo Dios. ¿Por qué la oración de un pecador mueve el corazón de Dios y Dios pone toda su atención en él? Versículo 13 nos enseña: pero el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El corazón de Dios fue estremecido y movido y puso toda su atención a la oración de un hombre humilde, pecador. Dios resalta, aprueba y acepta la oración de un pecador que no conocía la Biblia, ni era conocido por el pueblo, no era famoso, pero fue conocido por Dios, porque confió en la gracia y en el perdón. Se humilló postrándose, reconociendo su pecado y necesidad ante Dios. No tenía estudio, no era doctor de la Biblia, no era famoso ni tenía reconocimiento ante los hombres, pero fue conocido por Dios por su humilde oración y confianza en el perdón de Dios. A Dios le agrada la oración de un pecador ladrón y despreció la oración de un fariseo. No podemos amar a Dios y despreciar al prójimo. Veamos la evaluación que Dios hace de estos dos hombres que oraban en el templo. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El publicano, ladrón, pecador fue escuchado y perdonado. El fariseo, que era una eminencia, famoso en el pueblo, fue rechazado
por su orgullo y por confiar en sí mismo como bueno y despreciar al prójimo. Posiblemente yo no digo que oro, ayuno, hago obras sociales y diezmo, pero busco reconocimiento y aprobación ante los hombres. Cuando me creo más que los demás, desprecio a los demás, hago acepción de persona. Cuando me comparo con otros y parezco yo mejor que los demás, yo soy mejor que fulano, que sutano. Dios está observando todo lo que hacemos. Dios nos ayude y cuando oremos no seamos como los fariseos, sino que confiemos en la gracia de Dios. Este fariseo intelectual, famoso, su oración fue rechazada, porque Dios no mira la apariencia ni lo impresiona el ser humano, porque Dios ve el corazón. Dios nos ayude y no nos engañe en nuestro corazón al buscar fama, prestigio, gloria, dinero, el reconocimiento ante el mundo y llegar a despreciar al prójimo y también a los demás. Porque cuando lo hacemos con el prójimo también despreciamos al mismo Dios. Porque el único que merece la gloria es Jesús, que murió en la cruz para nuestro beneficio. Nosotros no merecemos nada, por su misericordia somos sus hijos. El asno que cargó a Jesús fue importante mientras Jesús estuvo sobre él. Una vez se bajó, siguió siendo el mismo asno de siempre. Toda la gloria y la honra es para el Señor. Recordemos que el único grande es Dios, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el corazón de los quebrantados. No importa cuán grande o famoso, intelectual, predicador o líder seas, hay un Dios que te aprueba o te desaprueba. Él ve tu corazón y las intenciones que tú tienes. No importa cuán grande sea tu pecado, amigo, Dios espera que vengas a Él. Él te espera con los brazos abiertos. No hay pecado más grande que la gracia de Dios. La gracia de Dios está por encima del pecado. Hoy aprendimos por qué la oración de un pecador movió el corazón de Dios y no tuvo en cuenta la oración del fariseo, que era considerado como bueno y justo ante Dios. Oremos ante Dios, Dios nos ayude y veamos estos dos hombres. Oremos al Señor. Dios, ante ti estamos desnudos. Sabes cuál es la intención de mi corazón y de todos los que predican, de todos los líderes. Un día estaremos ante ti, ante tu trono, para dar cuenta de todo lo que hagamos. Ayúdanos a ser humildes y vivir para ti, oh amado Dios, sin apariencia religiosa y mucho menos escondernos detrás de la Biblia con una apariencia de justicia. Oh amado Dios, ayúdanos. Despreciar al prójimo o no ayudarle en sus necesidades es como si te despreciáramos a ti. Ayúdanos, oh amado Dios, y un día estaremos delante de ti. Amén y amén.